Hola, hola hermanos y hermanas, de nuevo con un nuevo video. Y ahora vamos a ver sobre lo que es la oración y también sobre lo que estamos aprendiendo en este año en el curso de Ven Sígueme. Y vamos a aprender, ya casi se termina el curso y vamos por Éter. Vamos a ver sobre lo que es Éter del 1 al 5. Entonces, ustedes se recuerdan lo que enseña Éter del 1 al 5. Y vamos a aprender sobre lo que es la oración y cómo nosotros debemos de orar, cómo nos enseñó Jesucristo en el Nuevo Testamento, cómo debemos de orar. Y Él nos dio esos pasos. Y como nosotros sabemos, de la manera de orar es que nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos y Él nos bendice de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Pero también tenemos que ser humildes y tener fe y confianza en Dios para poder agradecerle las bendiciones que nosotros recibimos. Después de agradecer, entonces nosotros vamos a poder pedir bendiciones para nuestra vida, que sean para nuestro beneficio. Después de eso, entonces terminamos en el nombre de Jesucristo, porque por Jesucristo vamos a poder llegar a vivir con Dios. No hay otro camino. Entonces, de esa manera nosotros oramos. Ahora Jared en Éter del 1 al 5 siempre nos enseña que él confiaba en Dios y también tenía fe en Él, y por eso siempre le pedía a su hermano a que debía orar a Dios y pedirle cosas que ellos necesitaban durante el viaje por el desierto. Y la primera bendición que ellos querían, el hermano Jared le pidió a su hermano que fuera a orarle a Dios y a pedirle algo, de que no confundiera el lenguaje de ellos y de sus amigos y de toda su familia, para que de esa forma ellos pudieran entenderse y no confundiera el lenguaje entre ellos. Pero también de nuevo le pidió Jared a su hermano a que fuera a preguntarle a Dios a qué lugar debían de dirigirse, porque Jared pensaba en una tierra, que ellos iban a ser bendecidos con una tierra prometida. Entonces, pero Jared les enseñaba que tenían que ser fieles para que Dios los bendijera con esa tierra prometida. Entonces, el hermano Jared oró de nuevo a Dios y sus oraciones fueron respondidas. Entonces no confundió el lenguaje entre ellos, y también les prometió que si ellos eran fieles les iba a dar una tierra prometida. Entonces de esa forma es como Dios contestó sus oraciones, y de esa forma nosotros también debemos de confiar en Dios, también de tener fe en Dios, de que Él contesta nuestras oraciones. No estamos solos, por eso Él nos dejó esa comunicación, para que nosotros le pidamos a Él y le agradezcamos lo que Él nos da. Entonces Jared le pedía a su hermano siempre a que él orara a Dios. Entonces él lo hacía, era obediente. Entonces también, con el tiempo que viajaban por el desierto, llegaron a un lugar donde había muchas aguas, pero ya no podían seguir, como le pasó a Nefi y a Ley. Ya no podían seguir. Entonces el Señor les mandó que tenían que construir barcos para poder seguir por el camino a esa tierra prometida. Entonces ellos fueron obedientes y construyeron barcos, y por medio de los barcos ellos pudieron dirigirse a esa tierra prometida. Pero entonces nosotros, como miembros de la iglesia, sabemos que debemos de orar todos los días, en cada momento que nosotros necesitamos. Pero llega un momento en que nosotros somos constantes en orar todos los días, de agradecer y pedirle a Dios. Entonces siempre lo estamos haciendo, pero llega un momento en que nosotros ya no lo seguimos haciendo. No que dejamos de hacerlo, tal vez unas 2 veces a la semana, o 3 veces, o una vez a la semana, pero lo dejamos de hacer, ya no somos constantes. Entonces de esa manera también le pasó al hermano de Jared, y nosotros lo miramos en Éter del 1 al 5.
que él dejó por un tiempo de orar a Dios, de invocar su nombre, de comunicarse con Dios. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Reprendió a Jared, al hermano de Jared, por no haberse comunicado con él, por no invocar su nombre. Entonces, pero ¿qué hizo el hermano de Jared? Fue humilde y se arrepintió de lo que hizo mal, de no comunicarse con Dios. Entonces, de esa manera nosotros debemos de orar siempre, pero en algún momento no vamos a hacerlo. A veces porque el desánimo, por las aflicciones que tenemos en nuestra vida, entonces dejamos de hacerlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes y comenzar de nuevo a orar continuamente para que Él nos pueda dar bendiciones en nuestra vida. Y debemos de arrepentirnos si no lo estamos haciendo, para que nosotros debemos de seguir orando a Dios, porque nosotros sabemos que Él responde las oraciones. Yo sé que Jared y el hermano de Jared tenían fe en Dios y por eso oraban a Dios. Al igual nosotros sabemos que oramos a Dios porque tenemos fe en ellos, tenemos fe en Dios, tenemos confianza en Dios, de que Él responde nuestras oraciones. Y si nosotros lo hacemos, vamos a recibir bendiciones por medio de la oración. También el Señor le mandó al hermano Jared y a Jared que construyeran barcos, al igual que le pasó a Nefi y también a Ley, que debían de construir un barco para poder cruzar las muchas aguas. Entonces a Jared y al hermano Jared les dijo que debían de construir 8 barcos. Ellos empezaron a trabajar en los barcos y los terminaron, pero no había luz en ellos. Entonces ellos empezaron a trabajar en ellos y los terminaron, pero ese era el problema, que no tenían luz. Entonces en la oscuridad no podían ellos poder ver. Entonces el hermano de Jared, como siempre, le preguntaba a Dios porque confiaba en él, y él le fue a preguntar. Al igual que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude por tal circunstancia que nosotros estamos viviendo, que nos ayude para poderlo resolver, para poder pasar esa prueba. Entonces el hermano Jared hizo lo mismo, pero también él propuso algo. Entonces de esa manera nosotros tenemos que hacerlo. A veces cuando pedimos solo esperamos que Dios nos dé la respuesta, pero no sabemos qué hacer, lo que solo estamos esperando a que Él nos ayude. Pero ¿qué es lo que hizo el hermano de Jared? Porque no había luz en los barcos. Entonces Dios le hizo una pregunta, el Señor le hizo una pregunta al hermano de Jared, y la pregunta fue: ¿qué quieres que yo haga para que haya luz en vuestros barcos? Entonces de esa manera nosotros debemos de hacernos las preguntas cuando nosotros tenemos una dificultad, algún problema, alguna prueba. ¿Cómo pasarla? Pidiéndole a Dios que nos ayude. Pero ¿qué proponemos nosotros? Entonces tenemos que proponerle qué vamos a hacer nosotros. Entonces esa fue la pregunta que el Señor le hizo al hermano de Jared para poder resolver ese problema. Entonces de esa manera nosotros debemos de pensar, no solo esperar la respuesta de Dios, sino siempre ser agradecidos y pedirle a Dios, porque Él nos va a ayudar, y por eso Él nos dejó la oración, para que nosotros nos comuniquemos con Él y de esa manera poder resolver los problemas. Y nuestro Padre Celestial nos ayudará a salir adelante. A veces nosotros podemos sentir que estamos solos, o que nos estamos ahogando y que no salimos de donde estamos, pero Él nos ayudará. Lo que Él desea es que nosotros confiemos en Él y que oremos por nuestras dificultades o problemas que tengamos en esta vida, y de esa forma entonces vamos a salir adelante. Lo que Él desea es que confiemos en Él. Ahora debemos de presentarle también nuestra propuesta cuando nosotros tenemos un problema o una dificultad, alguna prueba que estemos pasando, que le presentemos qué es nuestra propuesta para poder solucionar ese problema, y Él nos ayudará. Ahora el hermano Jared y Jared tenían un problema, que no tenían luz en sus barcos. Pero ¿qué tenían que hacer?
cuál es la pregunta que el Señor le hizo al hermano Jared. Entonces el hermano Jared propuso una solución para poder tener luz, y él sabía que el Señor podía hacerlo. Entonces le presentó 16 piedras, 2 piedras para cada barco, porque eran 8. Entonces le presentó las piedras blancas, pequeñas como cristal transparente. Entonces se las presentó y le dijo al Señor: toca esas piedras con tu dedo. Y él sabía que podía hacerlo. Y toca esas piedras con tu dedo, porque de esa forma entonces brillarán en la noche. Y ya de esa forma iban a obtener luz por la noche. Entonces esa fue la solución, la propuesta del hermano Jared. Ahora, ¿qué propuesta nosotros presentamos ante Dios? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, ¿qué vamos a hacer nosotros? De que confiemos en Dios, y Él nos dará la respuesta a nuestras oraciones sinceras. Y si nosotros lo hacemos, Él nos responderá, si son sinceras. Y también tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque de acuerdo a la voluntad de Él, Él sabe qué necesitamos, en qué momento lo necesitamos. Entonces Él sabe cuál es el beneficio para nuestra vida. Ahora, ¿qué aprendió el hermano de Jared? Al pedirle al Señor que tocara las piedras con su dedo. Entonces él vio cuando tocó las piedras con su dedo, y cuando vio el dedo del Señor, él supo que Jesucristo tenía un cuerpo de carne y huesos. Entonces cuando vio eso y lo supo, él cayó al suelo. Entonces Jesucristo después le pregunta: ¿por qué cayó al suelo? Entonces el hermano de Jared le responde que vio su dedo y que supo y obtuvo el conocimiento de que él tenía un cuerpo de carne y de huesos. Entonces Jesucristo le respondió y le dijo que ningún hombre había visto a Jesucristo, y que él no se le había presentado a ningún hombre, que solo a él, por la fe que él tuvo y por la confianza que él tenía en Dios. Entonces se le presentó al hermano de Jared y él pudo verlo. Y yo sé que por la fe que el hermano de Jared tenía y por la confianza que tenía en Dios, él pudo ver a Jesucristo y supo con un conocimiento perfecto de que él tenía un cuerpo de carne y huesos. Y le empezó a explicar Jesucristo al hermano de Jared que él fue preparado desde la fundación del mundo para venir aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida. Y empezó a enseñarle que él vendría al mundo a rescatar a todo el mundo para poder tener vida eterna. Entonces, de esa manera, nosotros sabemos que el hermano Jared pudo ver a Jesucristo y pudo saber que tenía un cuerpo de carne y de huesos. Entonces él aprendió eso y tuvo ese conocimiento, un conocimiento perfecto de que Jesucristo iba a venir a la tierra. Antes de nacer aquí en la tierra, él ya sabía que iba a venir Jesucristo a dar la vida por cada uno de nosotros. Ahora nosotros lo sabemos gracias a las Escrituras. Entonces Jesucristo le entregó también 2 piedras, que era el Urim y Tumim, las piedras que recibió José Smith. Entonces el Señor le mandó al hermano Jared que no escribiera y que no le dijera a nadie lo que él había visto y lo que él sabía. Entonces dejó de ser fe, porque ya él tenía un conocimiento perfecto, porque él lo pudo ver. Entonces le dijo que no escribiera lo que él había visto y que tampoco le dijera a nadie hasta el debido tiempo, y que también el Señor lo iba a revelar hasta que los hombres tuvieran fe como la del hermano de Jared. Entonces iba a revelar todo su evangelio hasta que hubiera alguien que tuviera la fe como el hermano de Jared.
Ahora José Smith recibió esas 2 piedras que el Señor le entregó al hermano Jared, y también junto con las planchas de oro. Ahora, antes de eso, se le mandó a Moroni que sellara los escritos del hermano Jared. Entonces Moroni lo que hizo es que selló esos escritos del hermano Jared, y que iban a ser revelados hasta que los hombres tuvieran fe, aún como la fe del hermano Jared, y que iban a ser presentados, iban a ser reveladas todas esas cosas después de la crucifixión de Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que Jesucristo, Él vino a morir por nosotros, y que ahora nosotros tenemos estas escrituras, lo que es el libro de Mormón, con nosotros. Pero gracias a los profetas que escribieron y reescribieron lo que el Señor le reveló de su vida, de lo que iba a hacer aquí en la tierra, a morir por nosotros. Entonces ellos lo escribieron, y ahora nosotros sabemos de ellos y sabemos del libro Mormón que es verdadero, porque lo tenemos ante nosotros para que nosotros lo escudriñemos y de esa manera mejoremos nuestra vida. ¿Y cuál es el beneficio? Como dice Nefi, que el beneficio es llegar a Jesucristo, venir a Cristo, para que nosotros podamos regresar a vivir de nuevo con Dios, que ese es el propósito del libro de Mormón, que nosotros conozcamos a Dios y a Jesucristo eternamente, que regresemos con ellos a vivir de nuevo. Así que nosotros sabemos que esto es verdadero, y que Jared y el hermano de Jared confiaban en Dios, y que ellos sabían que Dios respondía a sus oraciones. Al igual nosotros sabemos que Dios responde nuestras oraciones, que sean sinceras, pero tenemos que hacerlo proponiéndole lo que nosotros necesitamos, cómo resolver el problema o la dificultad o cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Así que solo tenemos que orar con fe, que sean nuestras oraciones sinceras, y proponerle a Él qué es lo que nosotros necesitamos para poder resolver esa prueba. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.